Buenas tardes, en esta sesión vamos a continuar con este tema que es el flujo magnético. El flujo magnético lo vamos a simbolizar con una letra griega llamada Phi, es esta va a simbolizar lo que es el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Es el número de líneas de fuerza de campo magnético que salen de un polo norte y van a un polo sur, no importa si es del mismo imán o es otro imán. Aquí tenemos dos ejemplos. Son dos imanes. El polo norte, sabemos que las líneas de fuerza de campo magnético emanan de un polo norte y se trasladan hacia el polo sur. En este caso, estas líneas de fuerza de campo magnético están emanando de este polo norte, de este imán, y van al polo sur del otro imán, ¿sí? Si se pudieran contar el número de líneas de fuerza que van de un polo norte a un polo sur, a ese número de fuerzas, de líneas de fuerza, les vamos a llamar flujo magnético, es la cantidad de líneas de fuerza. Este otro ejemplo es un solo imán, es un imán de herradura, que las líneas de fuerza van del polo norte al polo sur del mismo imán. Entonces, al contar estas líneas de fuerza, sabemos que no, las líneas de fuerza de campo magnético no son visibles. Se pueden observar manifestaciones de estas, ya lo habíamos explicado, en un espectro magnético, pero el número de líneas de fuerza es el llamado flujo magnético. ¿Cuáles son las unidades del flujo magnético? En el sistema internacional MKS las unidades son los Webers, en el sistema internacional MKS, y el símbolo para los Webers es una W mayúscula y una B minúscula. Este es el símbolo para Weber, que repito, la unidad para flujo magnético. En el sistema internacional CGS, la unidad de flujo magnético es el Maxwell. Este es el símbolo de las unidades Maxwell, repito, para el sistema internacional CGS, centímetro, gramo, segundo. Y aquí está el factor de equivalencia. Un Weber es equivalente a 1 por 10 a la 8 Maxwells, ¿sí? Es muy sencillo el término, las unidades en el sistema internacional, MKS, CGS y el factor de equivalencia. Repito, un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwells. Y esto nos lleva al siguiente concepto, que es la densidad del flujo magnético. Es decir, la cantidad de líneas de fuerza de campo magnético que van de un polo sur a un polo norte y que atraviesan una unidad de superficie, ¿sí? En este caso tenemos líneas de fuerza que salen del polo norte de este imán y van al polo sur de este otro imán. Si atravesamos una superficie, en este caso la unidad de superficie para el sistema internacional MKS es el metro. Supongan una superficie de 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado, que sería la unidad de superficie o unidad de área, y contamos el número de líneas de fuerza que atraviesan esta superficie. Entonces estamos hablando de la densidad del flujo magnético. La densidad del flujo magnético la vamos a simbolizar con una letra B mayúscula. En algunos libros se utiliza una letra griega beta. Con cualquiera de estos dos símbolos puede aparecer lo que es la densidad de flujo magnético, ¿sí? Es como hablar, cuando hablamos de la densidad de población, es saber cuántas personas hay en una unidad de superficie. Creo que es por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, la Ciudad de México es la de mayor densidad porque hay más personas en una unidad de superficie. Hay mayor densidad. En este caso estamos hablando de líneas de fuerza. Entonces la densidad de flujo magnético, ya dijimos que era el flujo magnético, es la cantidad de líneas de fuerza de campo magnético que atraviesan la unidad de superficie. Y para el sistema MKS, repito, la unidad de superficie o la unidad de área es el metro cuadrado, ¿sí? Aquí observamos otro ejemplo. Es una superficie imaginaria de 1 metro por 1 metro y la cantidad de líneas de fuerza de campo magnético que van de un polo norte a un polo sur. Sabemos que las características, una de estas es que las líneas de fuerza de campo magnético siempre van a emanar o salir de un polo norte y van a un polo sur, ya sea del mismo imán o de un imán diferente.
¿sí? Entonces hay una ecuación, un modelo matemático para la densidad de flujo magnético. Es el número de líneas de fuerza, es decir, el flujo magnético sobre la unidad de área. Aquí estamos introduciendo esta función coseno del ángulo, que es, vamos a explicarla ahorita. Entonces, la densidad de flujo magnético es el cociente del flujo entre la unidad de área. Y si en cuestión de unidades, si el flujo magnético está dado en Webers, en el sistema internacional MKS, el área está dada en metro cuadrado, ¿sí? Entonces las unidades de densidad de flujo magnético son Webers sobre metro cuadrado. Ahora, cuando tenemos un Weber sobre un metro cuadrado, la unidad para densidad de flujo magnético es el Tesla, que lo vamos a simbolizar con una T mayúscula, el Tesla, ¿sí? Entonces, Weber sobre metro cuadrado nos van a dar como unidad el Tesla, ¿sí? Aquí observamos esta otra gráfica que tiene que ver con esta ecuación. Estas son líneas de fuerza de campo magnético que van en esta dirección, vienen de un polo norte, van hacia un polo sur, y esta es la superficie. Esta línea que vemos aquí se llama normal a la superficie. ¿Qué es la normal? Ya lo habíamos visto, ustedes lo ven en dibujo técnico. La normal es una fuerza en física 2, que es de sentido opuesto al peso de los cuerpos. Pues básicamente, en términos geométricos, la normal es una línea que es perpendicular a otra o que es perpendicular también a una superficie. En este caso, esta línea azul es la normal a la superficie por la que están atravesando las líneas de fuerza de campo magnético. El ángulo entre la normal a la superficie y las líneas de fuerza de campo magnético es este ángulo teta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una línea de fuerza atraviesa perpendicularmente, es decir, a 90 grados, a la superficie, entonces tendremos que utilizar esta ecuación, ¿sí? Repito, el ángulo teta es el ángulo entre las líneas de fuerza y la normal a la superficie. Aquí lo estamos simbolizando. El ángulo teta que estamos utilizando en la ecuación es el ángulo entre las líneas de fuerza de campo magnético y la normal a la superficie. Supongan ustedes una superficie, la normal a esta superficie es una línea perpendicular a esta superficie, ¿sí? Entonces, si las líneas de fuerza están atravesando a la superficie en un ángulo diferente a 90 grados, vamos a poner esta ecuación utilizando el término coseno del ángulo, donde el ángulo, repito, es el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas de fuerza de campo magnético. Eso ya en cuanto a lo que es densidad de flujo magnético. Esta ecuación hay que tenerla porque para finales del segundo corte vamos a necesitarla para calcular la fuerza electromotriz inducida en ley de Faraday. Entonces no la vamos a ver en lo que resta de este departamental hasta finales del segundo departamental. Entonces es importante que la anoten en su cuaderno porque la vamos a utilizar posteriormente. Y anoten esto, en cuestión de unidades Weber sobre metro cuadrado nos va a dar Teslas, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, muchachos, continuando con los temas, vamos a continuar con la ley de Coulomb del magnetismo. ¿A qué se refiere esta ley? Recordamos la ley fundamental del magnetismo, que polos diferentes se atraen, es decir, hay una fuerza de atracción. Ya veíamos la otra vez con unos imanes, cuando los ponemos con polos diferentes encontrados, inmediatamente se atraen. Es decir, para que se muevan, pues se necesita una fuerza. Quiere decir que hay una fuerza de atracción en el caso de polos diferentes. En el caso de polos iguales, supongan dos imanes, pero hacemos encontrar los polos norte de cada imán encontrados, vamos a ver que estos tienden a rechazarse, es decir, hay una fuerza de rechazo entre los polos norte, ¿sí?
Y hay una ecuación para poder cuantificar, un modelo matemático para poder cuantificar la fuerza de atracción o repulsión entre polos magnéticos. Esta ecuación tiene este modelo. La voy a anotar aquí. La fuerza de atracción es directamente proporcional a la intensidad magnética, al producto de las intensidades magnéticas de los imanes. La intensidad magnética es digamos en términos coloquiales, la potencia magnética con la que un imán posee. Ya habíamos comentado, por ejemplo, que los imanes de neodimio, de este material, son muy potentes, es decir, tienen mucha intensidad magnética, ¿sí? Y también es inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado que tienen los polos entre sí, estas distancias, la distancia que los separa. Y hay una constante de proporcionalidad que le vamos a llamar K. Y entonces vamos a ver ahorita cuáles son sus valores de esta constante. Repito, la fuerza de atracción o repulsión entre polos magnéticos es directamente proporcional al producto de las intensidades magnéticas de los mismos polos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichos polos. Vamos a anotar aquí rápidamente. F es fuerza de atracción. En el sistema de MKS la fuerza va a estar dada en newtons. Estos símbolos dentro del corchete es la unidad. Estamos hablando de unidades. Cuando ponga un corchete aquí estamos hablando de unidades, donde P es intensidad magnética. Las unidades para la intensidad magnética P son amperes por metro, amperes metro, recordarlo. Y R es la distancia entre polos, entre los polos donde se desea saber la fuerza de atracción o repulsión. Y las unidades para esta distancia pues van a ser los metros en el sistema MKS. Y nos queda finalmente K. K es una constante de proporcionalidad que tiene que ver con la permeabilidad magnética. Estamos hablando aquí de otra constante. Vamos a ver qué es. Y vamos a poner constante. K es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? ¿De dónde viene el valor de K? Es el valor de la permeabilidad. En este caso, si los imanes están en el aire, la permeabilidad magnética del aire sobre 4 veces pi. Este valor de K es igual a 1 por 10 a la menos 7. Este valor de K es el que vamos a ver, siempre y cuando los imanes estén en el aire. Habrá ocasiones en las que esté en alguna otra, en algún otro medio, en algún otro material como aceite, agua, etc. Por el momento vamos a utilizar este del aire, que vale K 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades serían? Amperes metro cuadrado, serían newton metro cuadrado sobre amperes metro cuadrado. Esas serían las unidades para la constante K que vamos a estar utilizando para esto, ¿sí? Y bueno, es la forma de... Esta ecuación es muy parecida a la que usamos para cargas eléctricas, fuerza entre cargas eléctricas, lo vimos en física 3. En este caso es ahora intensidades magnéticas entre polos magnéticos. También es muy parecida a
a la fuerza, a la ecuación de fuerza de la ley de la gravitación universal, en la que estaban, en lugar de ser intensidades, era la masa de los cuerpos, para calcular la fuerza de atracción gravitacional. En este caso, la fuerza de atracción bueno, la fuerza entre polos magnéticos puede ser de atracción o de repulsión. Y es aquí donde vamos a introducir un término que se llama concepto de polo norte aislado. Sabemos, ya habíamos comentado, que no se puede aislar, es decir, si fraccionamos un imán, no podemos tener un polo norte y un polo sur aislados. Siempre va a existir un polo norte. Al fraccionar, cada fracción va a tener un polo norte y un polo sur. En este caso, y de forma teórica, solamente para efectos de cálculo, vamos a utilizar este concepto de polo norte aislado, ¿sí? Repito, para cuestiones teóricas y de efectos de cálculo, vamos a usar el concepto de polo norte aislado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos calcular o podemos cuantificar cuál es la fuerza entre un imán y un polo norte aislado, ¿sí? Por ejemplo, supongan que este imán tiene una intensidad magnética de 20 amperes metro y el polo norte tiene una intensidad de 5 amperes metro y están separados una distancia de 10 centímetros, ¿sí? Entonces hay que cuantificar la fuerza de atracción o de repulsión. En este caso son polos iguales, la fuerza será de repulsión, ¿sí? ¿Cómo vamos a usar nuestra ecuación de ley de Coulomb para magnetismo? Es decir, que la fuerza de repulsión va a ser igual a K por P por la intensidad magnética del polo norte aislado sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Sustituyendo, vamos a tener K, que vale 1 por 10 a la menos 7. Que multiplica la intensidad magnética del polo, que es de 20. Aquí hay que aclarar que cuando un imán tiene, el polo norte tiene una intensidad magnética, el polo sur va a tener el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que en un imán las intensidades magnéticas de cada uno de los dos polos del imán tiene el mismo valor. No puede haber un polo sur con una intensidad magnética diferente a la del polo norte. Siempre un imán sus intensidades magnéticas de los dos polos van a ser iguales, ¿sí? Y entonces es 20 por 5 sobre la distancia que los separan, 10 centímetros, que convertido a metros va a ser 0.1, pero elevado al cuadrado. Esta fuerza de repulsión va a ser igual a, vamos a hacer el cálculo, y me queda que la fuerza de repulsión es igual a 1 por 10 a la menos 3 newtons. Esa sería la fuerza de repulsión. Pero ahora observemos esto. Quiere decir que si nosotros ponemos un plano cartesiano con centro, con origen en el polo norte aislado, si graficamos el vector de fuerza, sería en esta dirección, puesto que se está rechazando. Esta sería la fuerza debida al polo norte, Fn, que es la que acabamos de calcular. Pero ¿qué hay respecto al polo sur? Va a haber una fuerza de atracción. ¿Cuál sería el vector? El vector vamos a buscar un color para definir ese vector. Negro, vamos a usar un negro. Hay una fuerza de atracción entre el polo norte aislado y el polo sur. ¿Cómo sería su vector de fuerza? Vamos a llamarle Fs debido al polo sur. Así sería el vector de fuerza del vector Fs
debido a la fuerza de atracción, es decir, este polo norte tendría una fuerza en esta dirección del polo sur del imán. Vamos a calcularla rápidamente. Fs es igual, vamos a lo mismo K por P por Pn sobre R cuadrado. Vamos a llamarle R1 a esta otra distancia. Sustituyendo vamos a tener K 1 por 10 a la menos 7 por 20 por 5. Pero ahora la distancia de aquí a aquí. Supongan que la longitud de este imán es de 10 centímetros. ¿Cómo puedo calcular la distancia del polo norte aislado al polo sur del imán? Si ya tengo este lado y este, está formándose un triángulo, entonces la distancia R1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 centímetros, que en este caso sería 0.1 elevado al cuadrado, más la distancia del otro cateto, que son también 0.1 elevada al cuadrado. Entonces esa distancia, vamos a obtenerla, es raíz cuadrada de 0.1 al cuadrado más 0.1 al cuadrado y esto nos da 0.14 metros, y es la cantidad que vamos a utilizar aquí, 0.1414 elevado al cuadrado, y vamos a encontrar la fuerza que se está generando de atracción entre el polo norte y el polo sur del imán. Entonces es 1 por 10 a la menos 7 por 20 por 5 entre 0.1414 elevado al cuadrado. Nos queda 5 por 10 a la menos 4. Así es. Será entonces la fuerza con la que se rechaza el polo norte con el polo norte aislado, y la fuerza de atracción entre el polo sur y polo norte aislado. ¿Sí? Entonces, posteriormente, esta es cada una de las fuerzas en lo individual, pero se tiene que obtener una fuerza resultante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sumar Fs más Fn, pero vectorialmente.